Primero quiero aclarar que respeto la creencia de toda persona en este mundo. Cabe destacar que en la Biblia dice que Dios le dio libre albedrío a cada quien para que sepa, para que elija entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal, o para que decida entre una cosa y la otra. Ok. Pero últimamente están saliendo por este medio, más que todo por este medio, muchas personas hablando, me van a disculpar la palabra, estupideces. Hablando mal del evangelio, otras hablando mal del catolicismo, otras hablando mal de los testigos de Jehová. Y bueno, en fin, entre cristianos, catolicismo y todo eso siempre se lanzan unos y otros, que es lo más normal. Pero ahorita están saliendo unas religiones nuevas. Comparado con el catolicismo, el cristianismo y todas esas religiones, estas religiones son nuevas. Y en estos días he estado escuchando por ahí que salieron a predicar sobre un Dios Madre. Esta iglesia se llama Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Esta iglesia viene de Corea del Sur y fue fundada en 1964. No sé si se vayan a ofender los que siguen esta religión o estas creencias, ¿verdad? Pero el padre fundador de esta iglesia, que se llama, voy a poner por aquí el nombre, porque no sé cómo se pronuncia, él pertenecía a la iglesia adventista. Fue expulsado de esta iglesia junto a otros miembros. Y luego de esto, él abre una iglesia y se autoproclama a sí mismo Jesús en su segunda venida. No nada más esto, sino que dice que también dicen que el nombre del Espíritu Santo es el nombre de él. Aunque ustedes no lo crean, es así y existe. No sé si por ahí lo van a escuchar. Pero lo que más me llama la atención es que hablan de un Dios Madre. Y todavía te hablan por la Biblia y dicen que tienen bases bíblicas. El primer capítulo que te sueltan es Apocalipsis 22:17, que dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, de este versículo sacan que el Espíritu de Dios tiene una esposa. Así lo predican. Así lo llevan por todas partes diciendo que según este versículo en la Biblia, el Espíritu tiene esposa. Entonces, yo creo que una religión no debe basarse solamente en un versículo, que ya lo voy a explicar, ¿verdad? Sino que se tiene que basarse en toda la Biblia. La iglesia cristiana, que es de donde yo provengo, cristiana evangélica, se basa en toda la Biblia para predicar. Entonces vamos a hablar. Dice, según la iglesia cristiana evangélica, según la Biblia, la esposa se le atribuye ese título a la iglesia. En el libro de Corintios, Pablo lo refleja en la carta que le envía a Corintios. Dice, en el 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo, lo leo así porque uso la Biblia Reina Valera, 1960, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo, clarito, en este versículo dice que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Entonces, dice el versículo, y el Espíritu y la esposa dicen. El versículo no habla el Espíritu y su esposa. Dice el Espíritu y la esposa. Ya vamos a explicar esto. ¿Por qué nombra el Espíritu y la esposa? En el siguiente versículo, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 al 27, nos habla nuevamente de la esposa, ¿verdad? Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, Dios o Jesús prepara la iglesia mediante su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien entregue la esposa a Jesús. Por eso es que el verso dice, y el Espíritu y la esposa. O sea, el Espíritu de Dios y la esposa de Dios dicen, ven. Esa es la explicación de ese versículo. No hay para dónde agarrar. Ahora, su segundo argumento se basa en el libro de Génesis. Según su interpretación, dice, entonces dijo Dios, este es en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Qué sucede? Que ellos dicen, hagamos. Cuando Dios hace al hombre, dice, hagamos. Entonces, si hizo al hombre a imagen de Dios, hizo a la mujer a imagen de quién. Se supone que tiene que hacerlo a imagen de Dios, madre. ¿Por qué la Biblia dice hagamos? Y no dice hago. Yo sé que la razón es muy evidente y se supone que ya todos sabemos que Dios es tres personas en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual Él dice hagamos. Es el misterio de la Trinidad: Padre, Hijo y